entiende un poco, ¿no? Al final lo que explico es que hay un objetivo dual, lo que hemos hablado antes de participar del patrimonio, proteger, o sea, participar del crecimiento, proteger el patrimonio. Hablo de lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? De que al final el futuro es impredecible y hablo de cómo diseñar una cartera equilibrada que intente replicar el concepto de cartera permanente para un perfil de riesgo un poco más elevado, ¿no? Y explico pues qué es lo que he intentado hacer hasta ahora y por qué tenía sus fallos, que es lo que decía antes, pues en River Patrimonio me hubiera gustado que la cartera hubiera sido más robusta y qué es lo que le faltaba. Y entonces hago un análisis de cómo uno podría crear una cartera preparada verdaderamente para funcionar en todo momento, y ese es un poco como el marco mental que tengo ahora de hacia dónde me gustaría que fuera el fondo. Y lo que hago es que cojo cada uno de los escenarios de los que habla Brown, el crecimiento, las acciones, ¿no? La deflación, los bonos, la inflación, el oro, la recesión, el efectivo, pero hago un análisis un poco más exhaustivo, ¿no? Un poco más granular, ¿no? Y digo, bueno, a ver, en la deflación los bonos, pero también es verdad que, pues dependiendo del tipo, si hay crecimiento, pues puede que una estrategia con acciones de estilo defensivo también te ayude en una deflación. Una estrategia de momentum relativo te puede llevar a que sobreponderes los bonos y entonces te puede hacer ganar también dinero. Si es una recesión, las estrategias de volatilidad no solo te protegen, sino que también te dan un punch de rentabilidad. Entonces, como que explico que, bien, Brown escogía lo que para él era el mejor activo para cada escenario y yo entro un poco más en el detalle y lo que he intentado es combinarlos todos de modo que acabes con una cartera que equilibre toda la exposición, ¿no? Que tengas una buena protección diversificada para cada uno de los cuatro posibles escenarios, porque hay una frase que yo repito mucho, porque se la copié a un inversor de los fondos, que es que hay tantos tipos de inflación, por ejemplo, como maneras de protegerse de la inflación. No es lo mismo una inflación pequeñita continuada que un shock inflacionario de repente, que una inflación sostenida durante varios años. No siempre el mismo tipo de activo te va a proteger de ese tipo de inflación. Por eso también, ante la incertidumbre, diversificación, incluso dentro de la diversificación que ya tienes para los 4 escenarios, en cada uno un abanico de opciones que te puedan salvar. Totalmente, pero claro, tú me estás comentando ya mirando hacia adelante, no con el retrovisor. Porque en Europa, por ejemplo, en Estados Unidos, pensar un shock inflacionario como el que está viendo ahora, pues hace 3 años era bastante complicado. Que luego los bancos europeos, los bancos centrales se han encargado de hacerlo. Sí, en el otro lado habrá gente que llevaba 6 años pronosticándolo, ¿no? Entonces es como que tampoco me sirve, has acertado, ¿no? Pero has tardado 6 años en acertar, entonces tampoco sirve tu visión de, bueno, esto solo puede acabar con inflación. Claro, no, sí. Pero te protege porque sabes que es una variable que puede sufrir tu cartera y también la tienes sobreponderada sabiendo que existe el riesgo. Es decir... Exacto. Lo que me ha costado, pero creo que al final he conseguido y que creo que es lo interesante de esos artículos es, oye, ¿dónde está el peso que le tienes que dar a cada uno de estos para que tenga el suficiente peso como para ser relevante, pero tampoco tanto como para que luego, pues en un periodo en el que no hay inflación durante 10 años, pues te esté realmente drenando, ¿no? Ese carry trade que se llama, o sea, ese coste de tener esto en la cartera no te esté drenando tanto que te impida crecer, ¿no? Y al final, copiando a Brown, pero ampliando la idea, di con que realmente quizá necesitábamos 8 piezas, una para cada extremo, ¿no? Y para las combinaciones, y que eso permitía que, digamos que siempre 3/8 partes de la cartera están estructuralmente favorecidas en cada uno de los entornos, y dependiendo de la dureza del escenario, de lo fuerte que sea, incluso puede que haya momentos en los que tengas más del 50% de la cartera tirando en una misma dirección, ¿no? Y en buscar el equilibrio entre esas estrategias o entre esos activos para que tengan más o menos la misma fuerza relativa, ¿no? O sea, que estemos comparando peras con peras y no peras con manzanas. Y me acaba de venir lo otro que quería decir antes del tema de cómo analizar los resultados del fondo. Lo otro que decía es que hay una parte de, oye, ¿cuánto tiempo le das a la estrategia? ¿Vale?
como insisto en que eso va a depender de lo que ocurra, pero lo otro es que realmente de manera inmediata, y yo creo que esto se ve bastante rápido, tú tienes que observar que el fondo está haciendo lo que tú esperabas que hiciera estructuralmente. Y me voy a explicar. Si tú, por ejemplo, inviertes en un fondo que se llama no sé qué Equity Value Opportunities, ¿vale? Y dices, bueno, este debe ser un fondo value. Debería. Pero luego analizas su comportamiento en vivo frente a otros vehículos que se supone que están aplicando esa estrategia y ves que no hace nada parecido a ninguno de esos, pues tendrás que preguntarte por qué. ¿Quién se equivoca? ¿O por qué está así ¿Por qué? estructurado? Entonces, tienes que verlo en el contexto. Luego, por ejemplo, si estás invirtiendo, y volviendo al ejemplo de un fondo value, y lo que observas es que bueno, pues se pega una torta increíble junto con fondos que tienen características parecidas, pues eso no es que el fondo sea malo, es que está haciendo lo que tiene sentido en ese momento. Lo que tendrías que preguntar es si tiene sentido que tengas algo tan cíclico en tu cartera, o qué peso le das, o si tiene sentido que esa sea tu única inversión, o qué encaje tiene esto dentro de tu cartera, ¿no? Pero yo por eso invito a todo el mundo a primero pensar estructuralmente, ¿yo qué espero de este tipo de empresa, de este tipo de estrategia, de este tipo de fondo, De de forma este tipo de realista. estilo, ¿no? Y luego, ¿qué está pasando? Y el fondo está haciendo lo que yo esperaba que hiciera, más o menos, partiendo de lo que tiene en cartera. Y eso es como realmente yo creo que tienes que analizarlo. Requiere un poco es un poco más sesudo el análisis, ¿no? Pero para mí, cosas que yo tengo en la cartera, por ejemplo, este año lo están haciendo fatal y no considero, o sea, no digo, uff, qué mal, Me he ¿no? Que equivocado. me he equivocado. No, Ah. es que de acuerdo a lo que ha ocurrido, pues es natural que esto caiga, ¿no? Entonces digo, bien, pues ok, está haciendo lo que yo esperaba que hiciera. La pregunta es, ¿por qué lo tengo en la cartera? No, pues lo tengo en la cartera porque hay otro tipo de escenario donde se va a ver favorecido de narices. Entonces, también lo tengo por eso, por si acaso ocurre este escenario, ¿no? Si tu estrategia de cobertura de repente te pasas 7 años con mercados alcistas, pues tu estrategia de cobertura te va a hacer perder dinero, pero ¿eso quiere decir que no tenías que tenerla en la cartera? Pues no quiere decir eso. Eso es como si me dices que, claro, es que, joder, te compraste un seguro antiincendios y no se quemó tu casa, me lo imbécil. Pues, a ver, no. Es decir, puse el seguro antiincendios por si se quemaba. Si no se ha quemado, pues oye, mejor, ¿no? Me alegro, pero Totalmente. eso no hace que tener el seguro no fuera una buena idea, ¿no? Y Claro, esa entonces, es un poco la visión que tengo la, yo.